De eso se trata. Vamos a orar antes de compartir la palabra de Dios. Querido Señor, ahora que vamos a reflexionar sobre ti, que eres tan grande, vamos a reflexionar sobre la vida. Danos entendimiento acerca de tu plan para nosotros y cómo nosotros podemos pasar por esta vida hacia la eternidad de una manera sabia, de una manera que vivamos con propósito. Que podamos salir de aquí llenos de tu Santo Espíritu. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es un tema difícil al cual todos estamos afectados por el hecho de que es una de las cosas que más desanima a la gente con respecto a la vida. Es interesante porque la gente se desanima con este tema con respecto a Dios, pero si yo dejo a Dios, tampoco tengo respuesta para este tema. Supónganse que yo digo, bueno, no quiero saber nada más con Dios porque no acepto que haya un Dios de amor y que acepte el dolor y el sufrimiento. Pero si yo dejo a Dios a causa de no entender eso, así todo, no lo voy a entender tampoco. Entonces me quedo sin Dios y me quedo sin ninguna solución. Y hoy quiero que entendamos que la situación no es entender. O sea, quiero que entendamos que no tenemos que entender. La cuestión es experimentar la realidad de Dios a pesar de que no entienda. Y por eso vamos a hablar del tema quizás más importante que hay en la vida, porque cuando Dios decidió inspirar un libro sagrado que fue la Biblia, comenzó por un libro y justamente ese libro el primer libro de la Biblia habla del dolor y el sufrimiento. ¿Cuál es ese libro? El libro de Job. Ese fue el primer libro de la Biblia que se escribió. Y es tan importante el tema del dolor para nosotros los seres humanos que Dios trató de alguna manera mostrarnos cómo Él está en medio de nuestro dolor. No hay nadie aquí que en este momento no esté pasando por dolor. Algunos tienen un dolor más profundo, otros tienen un dolor menos profundo, pero todos, absolutamente todos, estamos pasando por dolor. Y vamos a ver algunos versículos de la Biblia. Génesis 3, 16 y 17. Dice así: a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos, y en el hebreo pareciera que dice con dolor, comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuándo comienza el dolor aquí en la tierra? ¿Cuándo? Comienza después del pecado. Ahora, la pregunta ¿es el dolor una bendición o una maldición? ¿Es el dolor una bendición o es una maldición? Pareciera que fuera una maldición. Sin embargo, ¿por qué? Decimos que es una maldición porque vino después del pecado y antes del pecado aparentemente no había dolor. Sin embargo, yo quiero hoy proponer en mi tesis que el dolor es una bendición. ¿Quién creó el dolor? Yo creo que el dolor creó a Dios. Que Dios creó el dolor. Yo creo que Dios creó el dolor. Que un barco tenga salvavidas no quiere decir por eso que el barco se va a hundir. Y que yo le ponga un salvavidas al barco no quiere decir que por eso quiero hundir al barco. Sino que pongo al salvavidas en el barco por si acaso el barco ¿qué? Se hunde. Pero el creador del salvavidas, el que crea el salvavidas, no está creando el hundimiento del barco. Simplemente si el barco se hunde, pone un salvavidas. Entonces, ¿qué es el dolor? Yo creo que es algo que creó Dios como un mecanismo de defensa para el ser humano si el ser humano caía en pecado y si el ser humano se separaba de Dios. El dolor es la alarma que suena para no proseguir en un camino que nos lleve al sufrimiento. Si yo no sintiera dolor, cuando estoy planchando y me quemo con la plancha, ¿qué pasaría? No me daría cuenta y posiblemente ya todos llegaríamos acá, los que planchamos, o sea, estaríamos sin manos todos.
Porque el dolor, cuando tocamos la plancha caliente, hace que el dolor diga, no tengo que tocar. Es más, Dios creó una sensibilidad que mientras el dolor es más intenso, la amenaza es más grande. Si el dolor es suavecito, yo no me cuido tanto, pero si el dolor es grande, yo me cuido más. Entonces, el dolor es intenso de acuerdo a la amenaza, y esos son mecanismos de defensa que Dios creó para que nosotros no caigamos en el sufrimiento. Entonces, yo quiero hoy que, después del sermón, espero que eso, no es que yo quiero, creo que Dios quiere, que nosotros veamos al dolor como algo positivo. Tú estás pasando por dolor en tu vida. Entonces, el dolor posiblemente sea algo positivo. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? ¿Cuál es la diferencia? Está sonando, hay reverberación. Feedback, no sé cómo se dice. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo. El sufrimiento, escuchen esto, y yo esto lo tengo en un video, si quieren después pueden repasar el tema del sermón en un videíto que está en su casa, en el app de su casa, en la parte de TV, está el resumen de este tema. Pero el sufrimiento es el resultado de querer evitar el dolor. Yo sufro cuando trato de evitar el dolor. Pero naturalmente nosotros como seres humanos, no nos gusta el dolor. Entonces estamos continuamente tratando de evitarlo. Y cuando estamos tratando de evitar el dolor, terminamos con una vida con sufrimiento. El dolor es el resultado de enfrentar situaciones difíciles en la vida. El sufrimiento es la consecuencia de no querer pasar o de no querer aceptar el dolor. Y quiero desarrollarlo. Muchas veces vivimos en sufrimiento con tal de evitar el dolor. Y antes de eso quiero contarles esto, es una cosa que me pasó a mí. Cuando era chiquito, yo tenía, 7 años tenía, mis hermanos eran más grandes que yo, y entonces ellos eran parte de los jóvenes de la iglesia, en una iglesia que estaba en un pueblito, en una ciudad chica de Argentina. Y entonces decidieron ir, con los jóvenes de la iglesia, decidieron ir a una piscina que estaba en el campo, y yo les pedí a mis hermanos que me lleven con los jóvenes, y mis hermanos decidieron llevarme. Y realmente me sentía muy agradecido, me sentía muy grande que yo de 7 años me lleven con los jóvenes de la iglesia. Pero resulta que mientras estábamos jugando allí y yo estaba corriendo en la piscina, de repente piso una espina que se llama roseta. No sé cuánto. La roseta es una bolita que tiene un montón de púas, que es chiquitita. Y entonces esas púas tienen como cositas que cuando se clavan en es muy difícil sacarla. Entonces, si se clava en una piel, digamos, y quiero sacarla, la piel se resiste la espina de salir porque tiene un montón de púas en contrario que no permite, es como un anzuelo con el pez. Entonces, yo traté, iba caminando lo más tranquilo, corriendo, y siento un dolor. Y entonces cuando siento el dolor me miro la roseta clavada en el dedo gordo del pie y digo, no, y me dolió muchísimo y se me empezaron a caer las lágrimas. Y instintivamente quise sacarme la roseta, pero como tiene un montón de púas, me pinché los dedos y entonces dejé, y cuando quise después nuevamente sacarla, resulta que se resistía la roseta y se me hacía la piel para afuera y era un dolor impresionante. Entonces, ¿qué decidí hacer? Dejar la roseta en el pie. Entonces dije, no. Y entonces dije, bueno, y entonces empecé a caminar con el pie para arriba, ¿no? Y entonces iba caminando y bueno, en la medida que iba caminando así, parecía que el dolor disminuía. Entonces seguí caminando y estuve como por 2 horas más o menos caminando. Entonces todos en la piscina, vinieron los jóvenes y dicen, ¿qué te pasa? No, vino mi hermano y mi hermana y me dicen, Joel, ¿qué? No, me clavé una espina. Y sácatela. No, me da mucho dolor. Vení que te la saco. No, y empecé a gritar porque soy gallina. Y entonces por 2 horas estuve caminando con el talón y me empezó a doler el talón. Al principio no sentía ya dolor porque no estaba apoyando la espina en el dedo. Me acostumbré al dolor de la espina, pero resulta que por no pasar por el dolor de sacarme la espina, andaba caminando todo mal. Y entonces se reunieron todos los jóvenes, yo veía que estaban así hablando así en secreto y de repente vienen todos corriendo y me agarraron y dijeron, vamos a sacarle la espina. Y yo empecé a gritar como un marrano, pero era algo impresionante. Y entonces alguien
empecé a hacer fuerza y me sacó, en el acto me sacó la espina y cuando me sacó sentí un dolorcito. ¡Qué alivio! Y ahí me dio muchísima vergüenza. 2 horas caminando, que tenía 7 años, pero ahí corroboré que era una gallina realmente. O sea, 2 horas caminando con una espina, tratando de evitar el dolor e intercambiándolo por sufrimiento. Porque al final, por evitar el dolor, imagínense si hubiera seguido toda la vida con esa espina. Hoy no tendría talón. O sea, me tendrían que haber hecho una cirugía. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo tratamos de evitar el dolor, terminamos en una vida con sufrimiento. Y eso es lo que pasa en este mundo, porque ¿qué es lo que nos enseña esta sociedad? Esta sociedad nos enseña a evitar el dolor. Y entonces no sabemos, todos estamos evitando el dolor, pero al final cada vez estamos más insatisfechos, porque ahí yo te voy a decir otra cosa, otro concepto que es bíblico, creo. O sea, no hay un versículo que lo diga, pero el dolor te prepara para ser feliz. Cada vez que tú tienes un dolor que te da la vida, si tú lo asumes bien, si tú lo aceptas a ese dolor, lo vives a ese dolor bien, ese dolor te capacita para ser más feliz. Hay 2 tipos de dolor. Está el dolor de la decadencia, o sea, el dolor que ocurre cuando suceden cosas malas, y está el dolor del crecimiento. O sea que esto lo que me está diciendo es que no hay manera de no tener dolor. O lo tienes por un lado o lo tienes por el otro. Y el gran problema es que nosotros tenemos es que muchas veces pensamos que podemos vivir sin dolor. ¿Y saben qué es? ¿Cuál es la vida que trata de vivir sin dolor? Es la vida cómoda. La comodidad es lo que trata de evitar el dolor. Y resulta que no hay nada más insatisfactorio que una vida cómoda. ¿Por qué? Porque el crecimiento, para crecer, cuando yo quiero crecer, siempre el crecimiento trae dolor. Y yo necesito pasar por dolor para crecer, si no, no crezco. Entonces las personas que quieren una vida cómoda no crecen por evitar el dolor. Y terminan con una vida insatisfecha y una vida de sufrimiento muchas veces. Fíjense que la gente que tanto admiramos en la televisión, ¿cómo terminan las vidas generalmente de esa gente? Que tienen, o terminan en la droga, o terminan suicidándose. Es más, muy pocos terminan con una vida que uno puede decir realmente, ¿vale? Nosotros los admiramos mientras viven, pero cuando mueren son las personas menos admiradas, porque nadie quiere morir como ellos mueren. Son admirados mientras viven y viven mal, porque están tratando de evitar el dolor. Y cuando nosotros los admiramos, ¡ay, cómo me gustaría vivir como esos! Cuando realmente lo que están haciendo es buscando una vida de sufrimiento. Es medio filosófico lo que estoy, pero es real. ¿Cuáles son las situaciones que causan dolor en la vida? Las que más causan. Y hoy en el primer turno vino alguien y me dijo algo que yo no me había dado cuenta, pero fíjense, una de las situaciones que más dolor causan en la vida es... Muy bien, lo sabe una madre. Yo también lo sé. No. Yo lo supe cuando fui testigo, ahora que podemos ser testigos de los partos de los padres, realmente... Yo hubiera preferido que nunca den la posibilidad de que los padres sean testigos de un parto. Porque no hay nada más difícil que dar a luz. Yo me di cuenta. Y cuando dijeron que uno podía hacer y todo eso, yo prefería como antes, que los padres esperaban afuera y hubiera estado contentísimo, pero como yo soy gallina, entonces mi esposa estaba allí y me dieron toda la técnica, pero yo cuando veía, y para colmo mi esposa... Ella se había enterado de que la epidural no le hace bien a los chicos y no quería entonces ni recibir ningún tipo de... O sea, no quiso dar a luz con epidural. Y ella se cargó todo el dolor del parto. Y yo mirando. Ahora le preguntan a ella el parto y cómo lo recuerda. Es como que está... ¡Ay, el parto fue... No, es felicísima. ¿Por qué? Porque todo lo que vale en la vida... requiere dolor. No hay nada que valga que no requiera dolor. El trabajo, dígame si no es doloroso el trabajo. Ahora, ¿es bueno el trabajo, sí o no? Sí, es buenísimo. Pero muchas veces estamos evitando trabajar cuando el trabajo es una de las bendiciones más grandes que hay. ¿Construir una buena relación causa dolor o no? Sí, o sea, si tú te divorcias, vas a divorciarte con dolor. Y si quieres que una relación crezca, va a ser con dolor. Entonces, mucha gente se divorcia porque está tratando de evitar pasar por el dolor que implica una relación creciente.
Y entonces después dicen ¿por qué? Y le echan la culpa a la pareja, cuando tú no quisiste trabajar en tu relación. Porque para que una relación crezca yo necesito pasar por el dolor que implica hacer crecer la relación. Y si yo no quiero, tarde o temprano esa relación me va a llevar al sufrimiento. Por evitar el dolor voy a terminar en una relación de sufrimiento. ¿Ahorrar dinero causa dolor, sí o no? Sí, un dolor tremendo. Pero el que no ahorra, después vive sufriendo. Me acuerdo, yo le daba estudios bíblicos a una pareja que realmente habían llegado a ser millonarios. Habían llegado a ser millonarios. Eran de otro país, habían llegado acá. Y resulta que mientras eran millonarios, se recorrieron todo el mundo. Andaban en las mejores fiestas, se codeaban con él y no ahorraron nada. Y terminaron acá en Estados Unidos, en Michigan. Él tenía 65 años trabajando en una fábrica y ella tenía 60 años trabajando en una fábrica sin un peso. ¿Por qué? Porque no estuvieron dispuestos a pasar por el dolor de lo que significa ahorrar. Después tenemos las situaciones que nos causan dolor también. Fíjense, las cosas buenas nos causan dolor y las cosas malas nos causan dolor también. El divorcio. El divorcio es lo que más dolor causa a una persona. Y hoy una persona me dijo, no, hay algo más, pastor, que causa dolor a una persona. Y yo no me he dado cuenta. ¿Qué es lo que causa dolor? Es que te... Pero el divorcio causa más dolor que la muerte. ¿Por qué? Porque en la muerte se puede ser que tu pareja o tu hijo se muera, pero tú no sientes rechazo. En el divorcio es como que alguien se murió y te rechazó. Y eso causa mucho dolor. Y son cosas, incluso son dolores que muchas veces nosotros no nos los buscamos, sino son malas decisiones de otros que repercuten en nosotros. Y por eso lo que otros deciden, lo que tú decides mal, repercute en otra persona. Y le da dolor a otra persona. Y por eso yo no puedo decir, yo hago mi vida, hago lo que quiero. No, todo lo que tú haces repercute en alguien. Es más, tú eres, por ejemplo, la mayoría de acá son solteros y son jóvenes. Lo que tú estás haciendo ahora repercute en tus hijos. Pero yo no estoy casado ni estoy casada, no importa. Lo que tú estás formando en tu mente ahora va a determinar la mente de tus hijos y va a determinar lo que tus hijos reciban de ti. Y por eso ya, aunque no seas padre ni estés de novio, ni aunque tengas 15 años, tú ya estás criando a tus hijos. Y por eso la vida es para inteligentes, es para gente que quiere pensar, no es para gente que quiere vivir en comodidad, que quiere vivir de la moda. No, la vida hay que vivirla bien. Y por eso todas estas cosas, las quiebres de expectativas, por ejemplo, las personas, la muerte nos causa dolor, no la esperamos. Nadie espera que alguien se muera. Y es más, a veces tenemos la bendición de que un ser querido se enferme y que muera después de la enfermedad. Pero hay otras personas que hay un accidente y de repente desaparece el ser querido. Como vimos en el video, que no sé cómo continuará. Pero de repente viene algo y viene un dolor muy agudo. Y entonces ante ese dolor nosotros tenemos dos alternativas. O decimos no entiendo nada porque el dolor no se lo puede entender. No lo puedes entender. No tiene explicación. Yo no te puedo explicar el dolor. Eso evidencia que nosotros hemos sido creados para no pasar por dolor. El dolor es simplemente como un salvavidas, que es una alarma. Cuando se nos quiebran las expectativas, las personas que viven con muchas expectativas en la vida son las personas que viven con mucho dolor. Por ejemplo, si yo espero mucho de Michael y me hago amigo de Michael, tarde o temprano Michael, como es ser humano, me va a desilusionar. Y entonces el que espera mucho de la gente siempre se vive desilusionando de la gente y vive con dolor cuando tiene relaciones con la gente. La persona que se casa pensando que va a ser por casarse va a ser recontra feliz porque se casó con el muchacho que es tan lindo, la chica que es tan linda, y eso no, ese chico y esa chica tienen problemas y te va a causar dolor esa relación. Y si quieres crecer, tienes que aceptar ese dolor y trabajar en eso. La enfermedad causa dolor. En otras palabras, todo causa dolor. Pero hay dolor bueno, siempre el dolor bueno, pero hay dolor que viene, que se transforma en sufrimiento porque yo no estoy dispuesto a aceptar el dolor. Es como la chica que está de novia y sabe que ese novio no le conviene. Y uno le dice, pero déjalo. Pero me quedo sola. Entonces no quiere pasar por el dolor de quedarse sola y entonces elige vivir en sufrimiento con esa persona que no le conviene. O sea, estamos intercambiando dolor por sufrimiento.
El dolor es el resultado de vivir en un mundo donde el mal está presente. O sea, el dolor es resultado de vivir en un mundo de pecado. Y alguien puede decir, pero yo no elegí vivir en este mundo. Bueno, no elegiste, pero estás. Y ya está. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quejar? No, tenés una vida. Entonces yo no puedo vivir rechazando la vida. Yo tengo que tomarla la vida y hay que ver entonces si ahora en la vida hay una eternidad. Porque si hay una eternidad, entonces todo esto tiene sentido. El dolor tiene sentido si hay eternidad. Si no hay eternidad, no tiene sentido la vida. Si no hay eternidad, no tiene sentido la vida y no tiene sentido el dolor. Entonces, ¿por qué vas a negar la eternidad cuando es la única cosa que le da sentido a la vida? Entonces muchos que no entienden el dolor lo que hacen es negar la eternidad. Y negar al Dios que nos da la eternidad. ¿Qué es el mal? Para entender el dolor un poco tenemos que entender qué es el mal. ¿Qué es el mal? ¿El mal lo creó Dios? Ahora están todos pensando, porque puede ser, si el dolor lo creó Dios, ¿el mal lo creó Dios? ¿Qué es el mal? El mal no es una realidad, esto es muy importante, el mal no es una realidad autónoma, el mal es un deterioro del bien. O sea, el mal no es como dicen los chinos o como dicen los orientales, el yin y el yang, que el bien necesita del mal y el mal necesita del bien, y que el bien está en el mal y el mal está en el bien. No. El mal no es una realidad eterna como el bien. El bien es eterno, el bien siempre estuvo, pero el mal es un accidente. Pero ese accidente es un deterioro del bien. O sea que el mal viene ¿de dónde? Viene del bien, pero no es el bien. Y no es creado por el bien. ¿Cómo se ejemplifica esto? Vamos a poner una pantalla blanca para que salgamos de la oscuridad. Yo tengo una manzana madura y una manzana podrida. Entonces, el mal es la putrefacción del bien. O sea, el mal es esta manzana podrida. La manzana buena está el bien, pero ¿esta manzana está podrida? ¿Está la putrefacción dentro de esta manzana? ¿Ah? Yo no. O sea, mientras la manzana está bien, putrefacción no hay en la manzana. En potencia, en posibilidad, exacto, en potencia pero en posibilidad. Pero esa manzana, mientras está sana, no hay putrefacción en ella. Pero cuando se pudre, entonces si no hubiera manzana madura, nunca podría haber manzana podrida. Entonces, si no hay bien, nunca podría haber mal. Pero, o sea, no sé si me explico. El mal no da luz al bien, ni el bien da luz al mal, pero habiendo bien, está la posibilidad del mal. Porque el mal es la putrefacción del bien. ¿Se entiende? Satanás es la putrefacción de Lucifer. Dios crea a un ser libre, a un ser perfecto, a un ser parecido a Dios, pero ese ser parecido a Dios toma una decisión. Como era libre, toma una decisión. En vez de vivir para los demás, comienza a vivir ¿para quién? Para sí mismo. Y cuando tú vives para ti mismo, te pudres. O sea, se deteriora el bien en ti. Y por eso Satanás es la putrefacción de Lucifer, pero Dios creó a Lucifer, era parecido a Dios, era el ser más parecido a Dios que existía. Pero entonces, Satanás termina representando la putrefacción del bien. Y entonces así da lugar a que gente tome decisión, también él da el ejemplo, si podríamos decir, e incita para que otros comiencen a vivir para sí mismos. Y cuando tú comienzas a vivir para ti mismo, entonces arruinas las cosas, deterioras el bien. Ahora la pregunta es, ¿puede una manzana podrida volver a estar madura? Ahora fíjense qué interesante, ¿una manzana madura puede podrirse? Sí, pero una manzana podrida ¿puede ser madura? No. Y eso es lo que pasa contigo y conmigo. Los seres humanos nos pudrimos. ¿Podemos madurar de vuelta? No. A no ser, porque eso es imposible, para que haya algo imposible se transforme en algo posible, ¿qué tiene que ocurrir? Un milagro, eso se llama milagro. Que el mismo Dios que creó el bien, Él intervenga para que lo podrido se haga nuevamente bueno. Pero es imposible. Es imposible que algo podrido se haga bueno.
Algo bueno se puede hacer podrido, pero algo podrido no se puede hacer bueno. Ahora, fíjense qué interesante. ¿Nosotros estamos podridos o estamos maduros? Nacemos podridos. Suena feo, ¿no? Pero nacemos con una enfermedad de putrefacción. Cada vez nos podrimos más. ¿Nos pudrimos o podrimos? Pudrimos. Cada vez nos pudrimos más. Pero Dios está dispuesto a hacer un milagro y solamente por un milagro, porque es imposible volver a estar bien. Ahora fíjense qué interesante. Si nosotros solamente por un milagro podemos dejar de estar podridos, ¿qué tenemos que enseñar en la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar en la iglesia? A ver. ¿Ah? Tenemos que enseñar quién hace el milagro. Pero fíjense, hay gente que piensa que por enseñar doctrinas, que por estudiar doctrina se van a dejar de estar podridos. O que por guardar el sábado vamos a dejar de estar podridos. No, tú puedes guardar el sábado, guardar la ley, hacer un montón de cosas y estás podrido. La única manera de que tú y yo no estemos podridos es recibir un milagro de Dios. No es haciendo cosas buenas, no es viniendo a la iglesia. Tú puedes venir a la iglesia toda la vida y seguir podrido toda la vida. Porque una manzana podrida no se la puede trabajar, no se la puede cambiar en manzana buena a menos que no haya un milagro. Pero en las iglesias, ¿qué es lo que enseñamos generalmente? Doctrina. Exacto, ¿qué puedes hacer para no estar podrido? Y tú no puedes hacer nada, lo único que puedes hacer es que aceptar un milagro en tu vida. Pero no se habla del milagro. ¿Y por qué no ocurre el milagro en nuestra vida? Porque no estamos buscando ese milagro. ¿Y por qué no buscamos ese milagro? Y ahora viene lo que siempre escuchamos, porque somos orgullosos. Entonces nunca se predica en contra del orgullo. Al contrario, lo fomentamos en las iglesias, porque muchas veces en las iglesias empezamos a decir porque nosotros somos mejores que la otra iglesia, porque creemos mejor que la otra iglesia, nos portamos mejor que los otros, somos mejores que los del mundo. Y entonces estamos pensando que porque nos portamos bien vamos a dejar de estar podridos. Y estamos tan podridos o más podridos todavía que los que no vienen a una iglesia. Porque todavía no hemos aceptado el milagro. Todo proceso de crecimiento implica pasar por dolor y dejar de ser podrido para dejar de ser una fruta madura. Yo tengo que pasar por ese milagro y el milagro del nuevo nacimiento que le llama la Biblia es el dolor más agudo que existe en la vida. No hay dolor más agudo en la vida que pasar por el milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque para que Dios haga ese milagro, yo tengo que entregarle toda mi vida. Tengo que entregarme a mí y reconocer que estoy podrido. Y eso es lo más doloroso que puede haber. Yo prefiero venir a la iglesia toda la vida, venir acá y sacrificarme y decir, hermanos, les agradezco. Está lloviendo, ¿vieron estos discursos que han escuchado en la iglesia? Qué bien, hermanos, todos los que se sacrificaron para venir a la iglesia. ¿Quién se sacrifica para venir a la iglesia? Si te sacrificas para venir a la iglesia, quiere decir que no te estás encontrando con Dios en la iglesia. ¿Ustedes vieron alguna vez que, por ejemplo, está, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el cantante más famoso que hay ahora de moda? ¿Ah? ¿Quién? Bueno, dame un gusto, no sé. A ver, alguien que ustedes sepan que es un cantante famoso. No cristiano. Ah, Shakira. Muy bien, Shakira, muy bien. Dicen Shakira. Entonces, ¿ustedes vieron alguna vez un concierto de Shakira que se para el que está el anfitrión y dice, queridos muchachos y chicas, gracias por el sacrificio que han hecho para venir a ver a Shakira? Sería un insulto. Y nosotros lo decimos eso cada vez que llueve, lo decimos en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros estamos queriendo venir a las iglesias para no estar podridos y resulta que estamos todos podridos. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación con Dios, no hemos dejado que Dios nos transforme. Entonces todo lo que hacemos por Dios es un sacrificio. Y resulta que nosotros tenemos que pasar por un solo sacrificio para estar con Dios. Y es el sacrificio ¿de quién? De nosotros mismos. Y eso es lo más duro y por eso no estamos dispuestos. Sí, ese sacrificio sí hay que pasarlo. Renunciar a mí mismo. Y eso lo dijo Jesús. Fíjense, Lucas 14, 26 y 27 dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre o a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Jesús era radical. Dice, no, tú puedes hacer todo, ir a la iglesia, ser nieto de Elena de Huay y todo lo que sea, y no eres mi discípulo. No eres mi discípulo. Tú tienes que renunciar a ti mismo. Tienes que renunciar a lo que más amas. Y decime si no hay algo más doloroso que renunciar a lo que más amas. Y eso es lo que Jesús te pide.
que pases por el dolor de renunciar a lo que más amas. Entonces, cuando tú renuncias a lo que más amas por Cristo, aunque no lo sientas, y le dices, Cristo, yo te entrego todo, ¿qué hace Cristo? Un milagro. Y el milagro que empieza a ser la fruta podrida, la empieza a transformar en fruta madura. Algo imposible. Jesús dijo, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué hay tantos discípulos de Cristo? Porque hay muy pocos que están dispuestos a pasar por el dolor de la renuncia a sí mismos. Y por eso las iglesias están llenas de gente religiosa, pero no de discípulos. Imagínense si nosotros nos transformáramos en una iglesia de discípulos. Imagínense si yo, el pastor de esta iglesia, fuera un discípulo. Y yo quiero serlo, por eso lo estoy predicando, pero no puedo decir, acá hermanos, miren, yo soy el discípulo, perfecto, no. Pero lo estoy predicando porque yo quiero pedirle a Dios, yo quiero ser un discípulo verdadero. La pregunta es, ¿tú quieres? Ah, no, pero yo tengo un montón de defectos, claro, porque eres podrido, y yo también. Es que justamente porque estamos podridos necesitamos a Cristo. Entonces lo que Jesús quiere simplemente es que te quiebres y que creas y pases por el dolor de entregarte, punto. Y que dejes ya de entregar más o menos un poquito y entregar un poquito para estar bien en recibir una bendición. Porque hacemos trueques con Dios. No, la cuestión es todo o nada. Y fíjense, Mateo 7, 13 y 14, Jesús dice, entrad por la puerta, ¿cómo? Estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. En otras palabras, Jesús dice que el camino que lleva a la vida entra por una puerta estrecha. O sea que cuando entro por esa puerta me raspo. O sea, como decíamos la vez pasada, o sea, me froto todo. ¿Por qué? Porque es la renuncia a nosotros mismos. Y tengo que confiar que Jesús puede hacer lo otro. Pero nosotros pensamos que si pasamos por ese dolor vamos a ser infelices. Y resulta que por no pasar ese dolor vivimos en sufrimiento. Y fíjense cómo vivimos en sufrimiento, esperando que me encuentre el chico que me solucione mi infelicidad. Entonces, mientras estamos buscando el chico que me soluciona la infelicidad, pensamos que cuando lo encontremos vamos a ser plenamente felices. O esperando que me den el trabajo que quiero para ser feliz. Y entonces, mientras estoy corriendo atrás de ese trabajo, pienso que me lo pueden dar, entonces pienso que voy a ser feliz. Pero decime, tú todavía, si no te entregaste a Cristo, no eres feliz. Y alguien me puede decir, yo soy feliz, no te creo. No te creo. No, lo que tú tienes es placer. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos con el dolor? Para disimular el dolor lo queremos tapar con placer, es como una aspirina. Pero el placer es momentáneo, entonces en la medida que más placer utilizas, parece que más dolor sientes y al final terminas en una vida con sufrimiento. Porque no estamos dispuestos a pasar por el dolor de la entrega. Y por eso Jesús dice que ¿cuántos van a ser los que entren por la puerta estrecha? Pocos. ¿Cómo me gustaría que esos pocos estén aquí hoy en College, en esta iglesia? Porque vamos a ser pocos los que querramos entrar por ahí, pocos. No van a ser nunca la mayoría. Esto nunca, y esto quiero que les quede claro, nunca va a ser una moda esto, nunca. Y por eso cuando vemos los movimientos así cristianos que empiezan con modas y que todo el mundo lo sigue, eso no. O sea, yo no digo que no hagan cosas de Dios, quizás hacen cosas de Dios y todo eso, pero eso no es. El movimiento cristiano nunca es moda. Es impactante, influencia. Pero vemos muchas gallinas que no queremos pasar por el dolor de entregarnos a nosotros mismos. Y lo bueno es que tú y yo reconozcamos que somos gallinas y le digamos a Dios, soy una gallina, Señor, yo no quiero pasar por ese dolor, pero tómame, me entrego. Pero eso no lo tienes que decírmelo a mí. Ir y llorar en mi oficina y decir, me entrego, quiero entregarme, no sé cómo hacer. No, está bien, si quieres yo no tengo problema y hoy lloramos juntos. Pero eso lo tienes que hacer solo con Dios. Allí en tu cuarto solo o sola. Y decir, se acabó, ya estoy cansada de mí mismo, ya estoy cansado, yo quiero entregarme, no sé cómo hacerlo, pero me entrego, punto. Y haz lo que tú quieras, haz ese milagro. Y claro, y Dios no va, de la putrefacción no es que de un día vas a hacer fruta madura, no, está trabajando conmigo, contigo, no, de a poquito nos va transformando en frutas mejores.
Porque a Él no le interesa que seas perfecto. A Él lo que le interesa es simplemente que estés en un proceso con Él. Pero una vez que estás con Cristo, vas a tener que experimentar dolor continuo, el dolor de renunciar a ciertas cosas, el dolor de ahorrar, el dolor de respetar a tu novia, el dolor de respetar a tu novio. No puedes hacer lo que sientas. Porque eso es fácil, eso es cómodo y por eso el camino ancho es ancho. Pero a medida que tú vas avanzando en el camino ancho, se va angostando y termina en un camino de sufrimiento, en un camino más angosto que la puerta angosta con la cual entraste al camino de la vida. ¿Cuál fue la tentación más difícil para Jesús? En el desierto Jesús tuvo 3 tentaciones que resumieron todas las tentaciones de su vida. ¿Y cuál fue la más difícil? La primera, ¿se acuerdan? Satanás le dijo, convierte estas piedras en pan. Para mí, al principio no le hacía sentido esa tentación porque yo decía, Jesús, ¿para qué tenía que convertir las piedras en pan? Lo que pasa, y esto yo ya lo expliqué en otro sermón, Jesús no tenía conciencia que era Dios en sí mismo, sino que Él, por la fe, sabía que era Dios. Entonces lo que quería hacer Satanás era hacerlo dudar de que Él era el Hijo de Dios, así como te quiere hacer dudar a ti cuando tienes problemas de que tú no eres hija de Dios o hijo de Dios. Bueno, Jesús se aferró a la palabra y le dijo, no hay problema. Y pasó a la tentación. Después la segunda tentación que hizo Satanás, trató de hacerlo de dudar, Satanás trató de que Jesús use la palabra de Dios para desobedecer a Dios. Eso se llama presunción. Es como esos, por ejemplo, esos novios que están fornicando y todo, dice, bueno, igual Dios me ama. Sí, Dios te sigue amando, eso no hay duda. Pero el pecado no es que tú le estás haciendo daño a Dios, el pecado es que te estás haciendo daño a ti mismo y Dios quiere que tú seas feliz. El pecado es ir en contra de la felicidad, es querer podrirme a pesar de los consejos de Dios, es querer seguir pudriéndome, eso es el pecado. Entonces tú dices, Dios me ama, entonces te sigues, entonces, porque Dios me ama y la Biblia dice Dios es amor, entonces yo hago lo que sea, total Dios me sigue amando. Sí, Dios te sigue amando y te va a seguir amando siempre. Pero tú te perjudicas. Entonces después viene la tercera tentación, que esta es la que quiero detenerme. ¿Qué le dijo Satanás en la tercera tentación a Jesús? Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es todo esto? El mundo. Y les hago una pregunta, ¿qué venía a buscar Jesús en esta tierra? El mundo. O sea que Satanás le estaba ofreciendo el mundo. ¿Y cómo se lo estaba ofreciendo? Ahí estaba la estrategia. Le estaba ofreciendo el mundo sin tener que pasar por la cruz. Sin tener que pasar por el dolor. Y la tentación fue poderosísima, porque era simplemente un segundo. Es más, Jesús podría haber dicho, me voy a atar la sandalia y me arrodillo y ya tengo el mundo. Y con eso disimulo. Y si alguien después le decía, no, yo me até la sandalia. Bueno, me dio el mundo, pero me até la sandalia. O sea, yo no lo quise hacer. Como muchas veces nosotros hacemos. ¿Cuántas veces nosotros nos arrodillamos delante de Satanás por no pasar por el dolor que significa ser fiel? Y justamente cuando nos arrodillamos dígame alguien que se arrodilló delante de Satanás y que llegó a ser feliz. No hay absolutamente nadie, y no es porque sea pastor que lo digo, es que no hay nadie. Y si alguien dice que es feliz y no le creo, y bueno, y él también me dice, yo tampoco te creo, bueno, no nos creemos y listo, pero no te creo. Es que no puedes. Alguien, por ejemplo, que se está pegando cabezazos contra el piano y eso, y me dice, ay, soy recontra feliz. No le podés creer, porque va en contra de ti mismo. Todo lo que va en contra del plan de Dios no te hace feliz, porque a Dios no se le ocurrió hacer una ley para que la ley es una descripción de los principios de vida que nos hacen felices. No es que Dios puso una ley para ver si somos fieles. Esos son tablas de piedra, pero esa no es la ley. La ley son los principios de la vida que hacen que nosotros crezcamos. Entonces, si vamos en contra de eso, por más que Dios nos ama y todo eso, nos vamos a perjudicar, nos vamos a pudrir. ¿Podrir? Vayan después, averigüen eso, porque es pudrir. No se pudran. Y al que no lo entienda, no se podra. O no se... Pero sí, es un verbo que hay que analizarlo. La tentación más difícil de Jesús fue, no importa, ahora dejen pudrir y podrir, no importa.
La tentación más difícil de Jesús fue evitar la cruz. Hay un principio en la Biblia que dice, para llegar al trono tenemos que pasar por la cruz. Como les dije, no hay vida sin dolor. No existe. Y cuando yo quiero vivir una vida sin dolor, estoy pidiendo no vivir. Tengo que morirme entonces. Ahora, tú decides qué tipo de dolor quieres tener. El dolor que te lleva al sufrimiento, que es por evitar el dolor, o tener el dolor de estar dispuesto a entregarme para que Dios haga el milagro de transformarme en una persona que crezca y que voy a seguir teniendo dolor toda la vida, pero creciendo. Y díganme si no vale la pena el dolor que nos hace crecer. Cuando vamos al gimnasio hay una frase que dice... Ustedes la saben muy bien. Y que nos gusta o no, cuando empezamos a ver en el espejo, empezamos a ver los músculos que nos crecen. Y eso sí, aunque nos duele, estamos todos contentos. A mi esposa le gusta mucho hacer ejercicio. Entonces ella, cuando vamos a caminar y después al otro día no le duelen los músculos, y ella se siente frustrada. Y no es que sea masoquista, sino lo que pasa es que ella quiere crecer. Entonces el dolor que causa crecimiento es un dolor hermoso. Y ese es el dolor que te propone Dios. Dios nunca te pide una vida de sufrimiento. Es más, con Dios, a Dios no quiere que tú sufras, pero sí te dice que vas a tener una vida con dolor. Y entonces tú vas a tener que decidir qué tipo de dolor. Si ahora por evitar el dolor, que implica la entrega, vas a estar dispuesto a vivir una vida de sufrimiento. Yo te propongo que aceptes el dolor. Jesús aceptó el sufrimiento para que tú y yo no tengamos más dolor. O sea, Jesús cuando murió no tuvo dolor en la cruz. Él tuvo sufrimiento en la cruz. ¿Por qué? Porque cargó con nuestro sufrimiento para que nosotros no tengamos que sufrir. Si Cristo no hubiera hecho lo que hizo, Él no podría transformarnos de frutas podridas en frutas maduras. Pero entonces Él tuvo que cargar el sufrimiento. ¿Y cuál es el sufrimiento que cargó Jesús? Fue un sufrimiento tan grande que el corazón se le agitó tanto que se le reventó. ¿Cuál fue ese sufrimiento? La separación de Dios. Jesús se separó de Dios para que tú y yo no nos tengamos que separar de Dios. Y es por eso que cuando nosotros en la iglesia transmitimos la idea de que hay alguien demasiado pecador que no puede ser recibido por Jesús, estamos transmitiendo una blasfemia. No hay nadie que Jesús no pueda recibir. Es más, todos somos iguales de pecadores, todos estamos podridos. Y entonces lo único que podemos hacer es ir a Jesús. Y Jesús, porque Él hizo lo que hizo, Él tiene acceso a nuestra vida para que nosotros podamos transformarnos de frutas maduras en frutas podridas, en frutas maduras. Pero no es por lo que nosotros hagamos, sino es por lo que Él hizo. Y por eso yo simplemente hoy lo que te quiero decir, no importa cuál es el pecado que estés, no importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán hipócrita hayas sido, ven a Jesús y Jesús te recibe porque Él quiere que dejes de sufrir. No te va a quitar el dolor. Y para venir a Él vas a tener que pasar por el dolor más agudo, que es entregarte a ti mismo. Pero Jesús dice, venid, ven. Es como la espina. Parecía un caos, ¿por qué? Porque estaba ahí tratando de sacar la espina de poquito. No, Jesús te quiere, ¡pum!, sacar así la espina. Sí, es un dolor agudo, pero pasa y después viene el alivio, la paz. Lo que más sufrimiento te causa en tu vida es tus dudas con respecto a entregarte a Cristo. Tienes allí la solución, ahí mismo, porque no es que tienes que caminar una montaña o subir una montaña de rodillas para entregarte a Cristo, es simplemente decirle, acá estoy. Pero la tenemos ahí. La solución para nuestra vida la tenemos ahí y continuamente nos resistimos. Porque no queremos pasar por el dolor de la entrega. Conclusión. Vuelvo a repetir, Jesús nunca te prometió una vida sin dolor. Lo que Jesús te promete es una vida sin sufrimiento. Y tú vas a tener que tomar una decisión con respecto a eso. Si quieres pasar por el dolor de ser diferente, por el dolor de entregarte y que eso como consecuencia aparentemente te traiga muchas pérdidas, pero vas a tener que probarlo eso. Yo te puedo decir, no, pero con Jesús vas a ganar la felicidad. Hasta que tú no lo pruebes no puedes saber si va a ser así o no.
Y ahí es lo que se llama es la fe. Pero mira para atrás tu vida y vas a ver que Dios milagrosamente te fue llevando hasta este momento para que tomes una decisión. No es por casualidad que tú estás viviendo. No es por casualidad que Dios te hace escuchar esto. Pero esa decisión no es con una iglesia, no es con un pastor, no es con una persona, es con Dios. Y por eso me encantaría hoy hacer un llamado para hacerte pasar, pero no quiero hacerte pasar, porque yo quisiera que tú tomes una decisión allá en tu cuarto, donde nadie te ve, con Él, tú y Dios solo. Sin prometer nada a Dios, simplemente decidiendo darle lugar en tu vida, pasando ese dolor. Y una vez que decidas, Él hasta te va a dar las lágrimas que necesitas, esas lágrimas de alivio. Es impresionante, pero hasta podemos llorar cuando tenemos dolor y ese lloro nos trae alivio. Hay un lloro que no trae alivio y ese es el lloro de aquel que sufre. Pero aquel que llora con Dios, que llora en el dolor, puede tener dolor, pero así todo puede tener alivio, a pesar de estar pasando por gran dolor. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pon tu nombre ahí. Enjugará Dios todas las lágrimas de Sergio, de Patricia, de Romina, de Claudio. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ya no necesitaremos el dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hay una eternidad de felicidad y sin dolor. Y por el dolor de un momento de entregarte, ¿vas a sacrificar una eternidad de felicidad? Porque hoy no entiendes, porque si hay un Dios de amor, ¿por qué me sucedió esto? ¿Y por qué hay chicos que mueren de hambre en Sudáfrica y que todo lo demás? Por eso nos vamos a separar de Dios, porque no entendemos. Si te separas de Dios tampoco vas a entender y no vas a tener ninguna solución. En cambio, con Dios tienes una solución. Yo no te estoy hablando de iglesias, no te estoy hablando de la solución de las iglesias, estoy hablando de la solución que Dios quiere darte para tu vida, para que dejes de sufrir. Dios te mira. Hay algo impresionante. El dolor nuestro llega hasta el cielo y a pesar de que el cielo es perfecto, Dios está con dolor en el cielo y está con dolor porque Él ve tu dolor y Él quiere parar tu dolor para que no se transforme en sufrimiento. Vas a tener una eternidad dentro de poco con Jesús. Y Jesús en esa eternidad te va a hacer entender todo lo que aquí no entendiste. Pero no busques la comodidad que evita el dolor. Entrégate. Y de allí vive el dolor para crecimiento. Que Dios te bendiga y que esa pueda ser mi experiencia y la tuya. Vamos a terminar cantando nuestro canto lema, fe. ¿Nos ponemos de pie? Solo decirlo, tampoco imaginarlo, porque la fe no es ciega, se basa evidencias. Ellas. Está mal la pantalla, no sé qué pasa. Vamos de vuelta. ¿Pueden poner del principio la pantalla? Decirle que pongan. Decirle. ¿Pueden poner desde el principio la pantalla, por favor? ¿Está en el principio? ¿Sí? Vamos a esperar. Oh, está diciendo que espere. ¿Cómo? Está diciendo que espere. Perfecto. Ahora. Vamos. Solo decirlo, tampoco imaginarlo. Fe es descansar confiado en las manos de Dios. Fe es acción resuelta, confiando en sus promesas. Fe es confiar, obedecer, es no dudar.
más adelante, porque la fe no es ciega, se basa en evidencias, ellas se manifiestan por la oración. Dios está siempre listo a guiar a sus hijos. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante. Fe es confiar, obedecer, es no dudar de sus promesas. Fe es avanzar sin vacilar, sin ver más adelante. Eso es fe. Querido Señor, gracias Señor por el dolor y gracias por la fuerza y la esperanza que nos das en medio de él. Hoy simplemente queremos decirte, Señor, yo no sé a quién les ha hablado directamente y quién ha tomado decisiones, pero ojalá que todos. Hoy quiero pedirte, Señor, que tú tomes nuestro corazón y queremos decirte, estamos dispuestos a pasar por ese dolor agudo que implica entregarnos. Toma a esas personas que están diciéndote eso, Señor. Y que ahora, Señor, el dolor que vivan nunca se transforme en sufrimiento, sino que siempre sea para crecimiento. Y que pronto, muy pronto, Señor, podamos estar contigo en el reino de los cielos, ya para vivir en ese lugar donde ya no habrá más dolor y donde tú nos expliques aquellas cosas que hoy por hoy no podemos entender. Y, Señor, no te pedimos entender, te pedimos experimentarte. Queremos vivir contigo y sentirte a nuestro lado. Gracias, Señor, porque vas a contestar esta oración, porque es tu voluntad y porque la pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Buenas tardes, queridos amigos y hermanos que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, nuestra querida familia online, como cariñosamente les decimos. Gracias por conectarse una vez más con nosotros y, bueno, queremos darle varios anuncios. El primero es que hoy a las 5 de la tarde tenemos nuestro lanzamiento del podcast, Encuentros, y tenemos también al pastor acá. El tema de hoy fue un tema bien difícil, pudiéramos llamarlo así, porque es que siempre vamos a pasar por el dolor, ¿no es verdad, pastor? No hay manera de salirse del dolor. No se puede evitar. También otras personas pudiéramos decirlo que lo sufren más que otros, les toca más intenso que a otros, ¿verdad? Mientras el dolor más intenso, si nosotros lo tomamos, eso, claro, es una frase que se la cree por fe, pero tanta gracia, eso nos capacita incluso para ser más felices. Ahora, quizás hoy nos está mirando, estoy seguro de que alguien de los que nos está mirando hoy está experimentando dolor en este momento. ¿Cómo se puede ser feliz en el dolor? Es que la felicidad no pasa por estar en una situación de sensaciones lindas, sino es por encontrar sentido a la vida y tener esperanza. O sea, Jesús pasó por el Getsemaní, transpiró gotas de sangre, estaba por separarse de su padre, pero nunca dejó de ser feliz. Nosotros podemos transpirar gotas de sangre, podemos pasar por momentos que no sean, digamos, agradables, pero no perder la felicidad y el sentido de la vida. Pero cuando nosotros perdemos la perspectiva de la eternidad, nos separamos de Dios, perdemos el sentido de la vida, y no es que un dolor, o sea, hasta una espina pequeña se transforma en sufrimiento. Amén. Porque sin Dios no tenemos capacidad para resolver las cosas que no podemos entender.